Queridas amigas y amigas de la radio, bienvenidos una vez más al canal Eco Alfa 5 Gol Oscar Whisky. En esta ocasión vamos a hablar de la modalidad de comunicación digital FT8. FT8 es una modalidad de comunicación en transmisión y recepción inventada por Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango, y tiene una característica muy positiva para los radioaficionados, y es que con poca potencia podemos realizar contactos a larga distancia. En otros modos, decir que para cubrir estas distancias necesitaríamos muchísima más potencia y en ocasiones es realmente difícil realizarlo. Para ello, hemos traído al canal a Javier Jalbo, Eco Alfa 5 Quebec Golf, que nos va a comentar características y experiencia dentro de este modo de comunicación. Y pasamos a conocer mejor al invitado de hoy, Eco Alfa 5 Quebec Golf, Javier de Manises, Valencia. Mucho ánimo a los valencianos y valencianas y a todos los voluntarios y voluntarias que están participando en las labores de ayuda de los efectos de la terrible dana que ha sufrido Valencia y alrededores y también Albacete. Os enviamos desde aquí mucha energía, mucho ánimo, deseando que pronto todo vuelva a la normalidad. Bien, Javier nace en el año 1986 y rápidamente, bastante precoz, a los 12 años, ya empieza a trastear y a montar sus primeras antenas, a cacharrear con una emisora de 27 MHz, la banda ciudadana. Indicar, aquí podéis ver algunos de los diplomas logrados de Javier y aquí una imagen suya operando en radio desde su estación de radio. En el 2008 logra el indicativo Eco Alfa 5 del Juliet Alpha y en el 24 solicita el indicativo más corto de 2 letras Eco Alfa 5 Quebec Golf. La ventaja, sobre todo en concursos, es un indicativo más corto, menos probabilidad de fallo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una muy buena estrategia. Respecto a su setup de radio, pues aquí vemos que trabaja con una Yaesu, una FTX 100 y diferentes antenas, algunos de ellos un cuadripolo fantástico que alcanza la banda de los 80 metros. En VHF, UHF y en DMR también tiene actividad con diferentes equipos. Y aquí me ha llamado mucho la atención todo el álbum de fotos que Javier desde sus inicios trabaja junto con otros compañeros de allí de la zona de Manises en llevar adelante los concursos. Por ejemplo, recordar el concurso de Manises en 80 metros, si mal no recuerdo, en telegrafía, que el amigo Manuel Eco Alfa 5 Tango Tango, que aquí lo podemos ver, el otro día nos comentaba. Muchas otras fotos, de aquí, de su actividad en radio, junto también con Manuel. Podréis ver aquí, bastantes, sobre todo yo creo que todo esto son, algunas activaciones, los propios concursos de Manises, etcétera, etcétera. Y esto realmente de agradecer porque es expandir lo que es el jugo de nuestro hobby, que nosotros hacer radio y hacer radio en diferentes puntos, no necesariamente en un QTH, sino directamente en zonas exteriores, como por ejemplo puede ser actividad SOTA, J, etcétera. Por cierto, adelanto que vamos a tener un invitado que nos hablará de eso también, de la actividad de SOTA. Otras fotos con otros amigos de la radio en diferentes tipos de concursos. Y veréis al final una ligera actividad de los últimos días del amigo Javier. Sin más dilación vamos a pasar a la entrevista y recordar todos aquellos amigos y amigas de la radio que queréis iniciaros en este gran mundo, simplemente tenéis que visitar algún local o alguna sede de la Unión de Radioaficionados Españoles. Escribidme también si queréis a mi canal y a mis redes sociales y desde ahí podré asesoraros sobre cómo empezar en radio, cómo activarse, cómo realizar algún contacto, por ejemplo, en telegrafía, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda estar en mis manos. Vamos allá, vamos a la entrevista. Queridos amigas y amigos de la radio, una vez más estamos con vosotros y en esta ocasión tenemos a una persona que combina diferentes modos de comunicación dentro de la radioficción. Él nos va a detallar un poquito más. Pero hay un modo que, por sus características, vamos a extraer el máximo jugo de una señal dentro de todo el entramado de frecuencia, ruido, etcétera, ¿de acuerdo? Que es en la modalidad FT8. Me hace mucha ilusión entrevistar esta noche a Javier, Eco Alfa 5 Quebec Golf, porque de todas las modalidades
de radio, que en este caso nos acompaña, como por ejemplo puede ser fonía, puede ser telegrafía, los métodos digitales se están imponiendo cada vez más y junto con la parte satelital hace que los nuevos aficionados vean el potencial que tiene este hobby, el campo tan amplio que tenemos para poder experimentar y sobre todo, digamos, poder disfrutar de hacer contactos a larga distancia y con gente de cualquier parte del mundo. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Sé que prácticamente acabas de salir de trabajar, por lo que me comentabas, por lo tanto te agradezco enormemente que estés con nosotros. Muchísimas gracias a ti, José Ángel. Y bueno, todo esfuerzo que dé a conocer más en nuestro querido mundo de la radio, pues la verdad es que es de agradecer porque esto lo que hace es que lleva a más gente este apasionante hobby que uno cuando empieza no quiere acabar y no sabe, no tiene fin, no tiene fin. Sin duda. Además, de hecho, una vez que caes dentro de las redes de la radio, luego es difícil salir, ¿eh? Lo digo, yo llevo en Exactamente. prácticamente 40, 38 años y realmente, bueno, sigo como el primer día. Mm, Javier, una pregunta obligada. mm. ¿Qué te hizo ser radioaficionado? Es decir, ¿cómo te aficionaste a este mundo de la radio? Pues vamos a ver, eso es una pregunta que a todo radioaficionado así que lleve tiempo y que haya tenido y que sobre todo se haya movido por los años 90 como me he movido yo, principios de los 2000, te va prácticamente a contestar lo mismo. Yo empecé en 27, en los 27 megahercios y además por herencia de mi padre los 27 megahercios. Mi padre fue radioaficionado de 27, CBista, también llamado. Nunca se llegó a sacar el indicativo, a lo mejor algún día lo hace, ahora que está jubilado y todo eso. Pero yo heredé pues los equipos de mi padre y empecé pues en casa, que él ya hacía muchísimo tiempo que no tenía, pero tenía los equipos ahí cogiendo polvo y realmente el que se puso las antenas, el que empezó a trastear y tal, fui yo. Con un equipo de 27, vamos, hablando pues en el típico cueseo local que tenemos o que había hace unos años cuando no había este boom de la telefonía móvil, la verdad. Entonces, por mi padre, realmente. Fantástico. La verdad que la banda ciudadana, los 11 metros, yo también provengo de los 11 metros, recomiendo a la gente que, digamos, los 11 metros busque canales de conversación y, bueno, pues los inicios, incluso de la propia experimentación haciendo tus propias antenas en 27, es para mí es digamos, un inicio fantástico porque arrancas ahí y luego ya vas experimentando en nuevos segmentos como, por ejemplo, lo más cercano de 10 metros, en Sí, diferentes modos telegrafía, fonía, lo que te guste, ¿no? Javier, durante tus inicios comentabas que, bueno, has hecho radio, sobre todo en HF, y dentro de HF existen diferentes bandas. ¿Qué banda sueles trabajar tú y, digamos, por qué te gustan esas bandas? Y sobre todo, digamos, ¿qué modalidades tienes? Porque puede ser banda lateral, telegrafía, incluso métodos digitales. mm. ¿Qué es lo que más te atrae del segmento de frecuencias? A ver, realmente la radio en general me atrae todo. De hecho, mi último descubrimiento han sido los satélites, que estoy ahí a tope, vamos, ya hasta que no me he conseguido montar la instalación, una instalación basiquita. Pero sí que es verdad que en el tema, por ejemplo, del HF, que es lo que yo más he tocado, sobre todo, pues yo empecé mucho con el tema de la fonía y de hecho sigo haciendo contactos de fonía, pero llega un momento que tienes tantos contactos hechos y a mí, por ejemplo, los concursos de fonía me gustan mucho, sobre todo a nivel nacional, y uno tiene que ir evolucionando y va evolucionando más. Por supuesto, hay una piedra de toque mía, que es la telegrafía, que algún día yo siempre digo que me pondré en serio, intentaré ponerme en serio y la aprenderé, pero sí que es verdad que a día de hoy pues no me he puesto en serio. Entonces, una de las cosas que también a mí, por las circunstancias de estar dentro de entorno urbano, etcétera, me salva mucho, pese a que a gente no le gusta, es el tema de los modos digitales y en concreto estamos hablando del FT8. FT8 y por supuesto su variante que es el FT4, que al fin y al cabo es lo mismo pero en menos tiempo. Entonces, hoy en día me muevo mucho y me he movido mucho con el FT8. El FT8 al fin y al cabo también es una modalidad que no solo en la HF, sino en bandas superiores como puede ser la VHF, la UHF y por supuesto en satélites y tal, también se practica. No tanto, porque en satélites no tanto, más el FT4,
por el tema de las pasadas, que requiere menor tiempo en el contacto, pero también se hace. Pero el FT8, la verdad es que a mí personalmente, que no tengo una gran instalación con unas grandes antenas, yo siempre he sido amante de los dipolos de hilo, me gustaría tener unas super directivas, una super torreta, etcétera, pero por entorno urbano no puedo. Me salva mucho el tema del FT8. El FT8 porque con señales que son muy débiles somos capaces de hacer grandes contactos y con no demasiada potencia. No hace falta. Al fin y al cabo, en la radio siempre hay que ver el tema de que tienes que intentar llegar con lo menos posible. Hay gente que le va y utiliza el QRP, yo también a lo mejor para hacer salidas al campo utilizo modos y utilizo emisoras que no tiran más de a lo mejor 20 vatios y uno se sorprende realmente de dónde se llega con poquita potencia. Entonces a mí personalmente el FT8 me ha permitido hacer muchos contactos que a veces en fonía por mis condiciones no podía. Pues, sinceramente, estoy escuchando cada vez más modos digitales, satélite, FT8, FT4, PSK, etcétera, y decir que es muy probable que los nuevos aficionados que empiezan en la radio ya empezarían por ese segmento, digamos, por esa forma de hacer radio que son los métodos digitales. Mm. Comentaba el FT8, el FT8, de hecho, bueno, para los aficionados a la radio que no estéis escuchando y que no sepan esta modalidad, aunque ahora vamos a entrar de lleno directamente en el FT8, comentar que Joe Taylor, que es un premio Nobel en física estadounidense, es también radioaficionado, es Kilo 1 Julius Tango, averiguó que separar la señal del ruido en el espacio radioeléctrico era posible y luego amplificar esa señal, como bien comentaba Javier, para que sea capaz de ser legible, convertirla en digital y luego tener un dispositivo a través de la radio y el ordenador en el cual poder realizar contactos con una característica importante y es que no es necesaria tanta potencia porque la señal es capaz de ser leída, decodificada e interpretada. Javier, decirte que mi asignatura es precisamente empezar en los modos digitales. Y dentro de los modos digitales el FT8 va a ser uno de ellos. ¿Qué me recomendarías, por ejemplo, para empezar con una radio, una emisora antigua, como por ejemplo puede ser la mía, ¿no? ¿Qué me recomiendas hacer? Y luego, con los nuevos transceptores, los más modernos, digamos que es mucho más simple. Digamos, cómo lo estás haciendo tú, para que yo también lo pueda hacer. Sí, a ver, realmente cualquier pequeña emisora, por antigua que sea, puede ser válida porque al fin y al cabo en lo que se basa el FT8, como algunos modos, por ejemplo, el RTTI y el PSK también, que al fin y al cabo pues son modos generados por máquinas en, en las cuales la portadora es diferente, dura más, dura menos, etcétera. Lo bueno que tiene el FT8 es que el contacto se hace en muy poco tiempo. RTTI podías antiguamente enrollarte a hablar y el PSK también, por supuesto. Yo he tenido QSOs de PSK, pero vamos, pero de minutos interminables porque lo ves salir poco a poco, pero el FT8 al fin y al cabo se basa en las tramas y todo eso. Entonces, realmente, como al fin y al cabo estamos hablando de que todo es audio que se envía a través de las ondas y luego se recibe con un pequeño interfaz que los hay económicos para prácticamente cualquier equipo, como por ejemplo tu TS2000 que estoy viendo ahora en pantalla, que va con un conector, es suficiente. Muchos tienen también los que funcionan por Vox, que incluso solo necesitas eso. Por supuesto, algunos tienen la función de CAT, que te controla también la frecuencia en la que estás, el PTT, etcétera. Pero bueno, no es necesario y todo esto. La recomendación es que acuda a empresas especializadas del tema porque seguro que van a tener, por supuesto, interfaces más complejos, menos complejos, con más, con menos, etcétera. Y decías que en comparación con los equipos nuevos, lo bueno que tienen los equipos nuevos, última generación, aparte de sus filtros, aparte de todas sus gamas de recepción, etcétera, es que muchos ya llevan solo o cuentan solo con una conexión USB, que la conexión USB te saca el audio, te mete el audio en el equipo, te hace de CAT, te hace el PTT y te hace todo. O sea, lo que en un equipo más antiguo a lo mejor lo tenemos que tener con 3 cables, en un equipo nuevo lo tenemos directamente con un conector USB. Es decir, y efectos, por ejemplo, de antena, nos podría valer no necesariamente una antena directiva, sino una antena unidireccional.
No es necesario, o sea, al fin y al cabo es lo que hemos dicho, que con una señal muy flojita puede valer. Obviamente las antenas, pues lo que uno se pueda permitir, hasta donde pueda llegar. Hay gente que es muy purista y yo lo apoyo personalmente, y es que las mejores antenas al fin y al cabo son los dipolos. Hasta en las bandas más bajas, una banda de 160 metros con un dipolo bien construido y sobre todo con longitud suficiente y con espacio suficiente, que eso en entornos urbanos no contamos con ello normalmente, es la mejor antena y la más económica y la más barata de construir. O, por ejemplo, la gente que se puede tirar a una antena vertical, multibanda y tal, es factible, por supuesto. Pero donde se ponga un hilo, que es lo más barato, que se quite lo demás, sinceramente. Porque en muchos entornos las antenas estas multibanda al fin y al cabo son bobinas que al fin y al cabo lo que hacen es coger más QRM, que es lo que no queremos en el FT8. Sí. Es decir, entonces, aquellos que os queréis iniciar precisamente en esta modalidad de radio, eh, probablemente si buscáis un transceptor pequeñito, un SDR, como bien dice Javier, os construís un dipolo, por ejemplo, de media onda, cuarto de onda, lo instaláis bien, automáticamente ya tenéis una emisora de radio que antiguamente tenía que ir con un artefacto relativamente pesado y grande, Sí, pero ya podréis empezar a hacer radio, ya podréis empezar a hacer contactos. sí. Entonces, al final se traduce en otra forma de realizar radio, en el cual Internet, por ejemplo, y la parte digital del ordenador están muy presentes. Por ejemplo, Javier, ¿nos podría recomendar un software de FT8, bueno, que una persona pueda adquirir sin mucho conocimiento técnico? A ver, los softwares originales del FT8 fueron WSJTX y JTDX. Esos son los softwares originales. Sí que es verdad que como algunos han sido desarrollados pues, en países que están un poquito en conflicto, pues han sido descontinuados como JTDX. Yo empecé con ese, por ejemplo, y ahora el que más me gusta porque descodifica mejor las señales a mi parecer, está muy en actualización, etcétera, es MSHV. MSHV permite, aparte del modo FT8 y el FT4, otros modos, como pueden permitir los otros, y también permite prácticamente dejar al equipo conectado, haciendo contactos continuamente hasta que le demos a parar. Cosa que los otros no. Obviamente, él se pone a llamar y contesta lo que le contestan. Puede ser medio selectivo, tiene muchas macros para configurar, etcétera, y muchas cosillas, pero la verdad es que el MSHV es el software que yo recomiendo utilizar ahora. Y eso que yo era anti-MSHV, pero fue probarlo, los compañeros me lo mostraron, me enseñaron el truco y tal, y la verdad es que es un software que va muy bien. Y se actualiza, que es lo importante también en estos modos, porque se corrigen fallos de los programas. Que bueno, entonces, ¿qué puede ser? ¿Es open source el software? ¿Es open Sí, es source? open source, sí, sí, sí. Fantástico. Es decir, si tuviésemos Prácticamente casi todo en estos programas se basan en el protocolo y son open source. open source. Es Mm, decir, tendríamos un SDR que incluso alguien con conocimientos informáticos podría sí, adaptarse, podría configurarse a su sí. forma. Mm, Tendríamos el software que comenta, que me lo he notado, el MSHV. Luego mm, pondremos aquí en el vídeo, pondremos también el link, haré una búsqueda en internet y ya tendríamos prácticamente la estación preparada. sí. Javier, ¿qué contacto así más raro hayas podido hacer, por ejemplo, no solamente en FT8, sino en radio en general? ¿Y cuál es el que más, digamos, cariño guardas? Por ejemplo, pues el primero que hiciste con un país de, no sé, que A te pueda ver, llegar. realmente tengo que decirte, José Ángel, que hay varios. Hay veces que, pues el FT8, la gente dice, el FT8 es lo que se va a cargar la radio. No, al fin y al cabo es la radio evolucionada. Porque el Charlie Whiskey siempre ha estado, porque la fonía ha sido lo que ha venido después, y al fin y al cabo hoy en día lo tenemos todo informatizado, conectado al ordenador, toda la casa conectada, el Internet de las cosas, etcétera, 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 que nos permite, pues lo que hemos dicho, que en entornos ruidosos y sobre todo también con esa evolución de la tecnología, que también lo que tenemos en entornos urbanos son muchos ruidos provocados por fuentes de alimentación, leche, etcétera. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos tanto en fonía como en FT8 también. El Charlie Whiskey lo dejo un poquito aparte. Pero, por ejemplo, fonía, pues con un simple dipolo de hilo, además una madrugada, que te entre a Australia en 40 metros. Eran las 3 de la mañana, yo ya no recuerdo. Y por supuesto luego que yo también soy de lo clásico.
que es decir, de la QSL, que te entre la llamada en 40 metros a Australia en fonía y luego encima recibas la QSL, pues la verdad es que ilusiona. La verdad es que ilusiona. Y así en FT8, lo más lejano, pues mira, el más lejano, aparte de Australia, Nueva Zelanda, que son los más conocidos y tal, tenemos las islas estas del Pacífico que son muy raras. Y tenemos, por ejemplo, Samoa. Samoa y Samoa Americana. Samoa y Samoa Americana, si uno coge el mapa mundi y dice, es que da lo mismo que esté por el paso corto que por el paso largo, porque está prácticamente a la otra punta. Pues eso, hacérselo, por ejemplo, en la banda de 15 metros o 12 metros y tal, la verdad es que tiene su mérito. Y vuelvo a decirlo, con una simple antena de hilo sin tener que tener una super directiva. Entonces, los contactos, la verdad es que son los que les guardo cariño, sobre todo eso. Islas raras, expediciones raras, pues también. Fantástico, pues aprovecho, Javier, por lo que has comentado, el tema de las QSL, por si alguien, algún radioaficionado que, digamos, se acaba de iniciar y no las conoce, nosotros, bueno, antes enviábamos este tipo de postales, digámoslo así, este tipo de postales, que Yo también tengo por aquí. Yo también tengo por aquí, claro, de mi indicativo antiguo. esta es la última que recibí, de hecho, aquí a mi domicilio. Antes la recibí a través del buró de la URE. Y bueno, ahora, evidentemente, yo creo que has dicho una cosa fundamental y es precisamente la esencia de la radio. La radio, está la radio clásica, es decir, yo pertenezco a la radio clásica, de hecho, de la radio que hago, excepto en 2 metros y ahora cuando inicie en FT8, es telegrafía, es decir, lo mío ha sido telegrafía prácticamente desde mis inicios, ¿no? Pero está evolucionando, es decir, ya estamos cogiendo la esencia de lo que era lo tradicional pasándolo a lo digital. Y en lo digital se abre un mundo, como bien tú comentas, Javier, los modos digitales, incluido el satélite, que, bueno, en el podcast anterior, la persona que nos estuvo comentando el tema del satélite, incluso fabricación aquí española, nos abre un abanico enorme. De hecho, comentar que a Javier yo lo conocí en Iberradio en Ávila 2024, precisamente cuando estaban intentando hacer un contacto a través de satélite, ¿vale? Exactamente. Sí. De hecho, luego pondré un trocito, un segmento de lo que yo grabé, que apareces tú también, Javier. Y bien, bueno, yo también voy a decir, el contacto que, digamos, más cariño le guardo fue en QRP, también con un dipolo, en 28 megas, en 10 metros, con Nueva Zelanda. QRP, 10 vatios, en 10 metros, curiosamente, en telegrafía. Para mí ese fue el contacto, bueno, que más, digamos, que más cariño guardo. Eso demuestra, José Ángel, que no hacen falta grandes equipos y no hacen falta grandes potencias para conseguir cosas. Por supuesto, aparte de todo el ruido de lo que estábamos hablando, de los aparatos que tenemos alrededor en el entorno urbano, por supuesto, el sol no es que ayude mucho últimamente, porque con el tema de los ciclos solares y tal, la propagación está muy rara. Pero si hay condiciones y si las condiciones de equipo, antena, potencia son las idóneas para las condiciones de propagación, vamos, la vuelta al mundo, de verdad te lo digo, José Ángel. Yo no soy tampoco amigo de los grandes amplificadores y las grandes potencias, etcétera. Yo lo máximo que he tenido ha sido la potencia del equipo, que normalmente suelen ser 100 vatios. En mis salidas al campo mi equipo queda 20 vatios y ya está. Y se hacen cosas. Es así, ¿eh? Es así. Y por supuesto, hay bandas que en algunas determinadas épocas del año están muy bien y bandas que están muy mal. Ahora estamos, pues medio. Ahora mismo, en este momento. Estamos ahí. Sí, estamos ahí. Sí. Bueno, pero se hacen cosas interesantes. De hecho, pero es el helicóptero. Vale, hora. Controlamos hora.
hecho, los otros días me quedé sorprendido, se abrió la propagación y entraba a Japón, pero como un tiro. Es decir, desde aquí, desde Murcia, yo comentar que, al igual que tú, yo no tengo mucha infraestructura de antenas, aunque he de decir que soy del pensamiento que si me tengo que gastar 10, por ejemplo, 10 euros, que no es así, son muchos más, pero pues poner una cifra redonda, supongamos 1000 euros en una estación de radio, yo preferiría gastarme, y fijaros, más en antenas más que en equipos, ¿de acuerdo? Es lo Porque que se dice siempre. la antena, digamos, hace mucho, un Mm. dipolo tiene que estar bien ajustado y con eso, como tú bien dices, puedes salir perfectísimamente. De hecho, yo tengo un dipolo de 40 metros, un dipolo de hilo, acortado con una ligera bobina, muy poquita, pero lo suficiente para que me cupiese en el tejado, ¿no? Mm. Javier, has comentado que a ti también te gusta salir, hacer concursos, salir. Mm. Coméntanos un poquito, por ejemplo, en el caso de salida, ¿qué estación portable llevas? Es decir, mm, ¿llevas HF, haces FT8? Por ejemplo, FT8 lo podrías hacer con el móvil, por cierto. Sí, hay aplicaciones de FT8 para, de hecho, es lo último que estoy probando. Sí que es verdad que cuando llevo la idea de hacer FT8, nosotros lo llamamos en las salidas al campo, que normalmente suelen ser sábados, domingos por la mañana, que lo dejamos en modo almuerzo. Es decir, mientras almorzamos, el equipo va haciendo los contactos. Contactos. Ahí sí que solemos llevar el portátil con el MSHV, con este programa que te he comentado, pero sí que últimamente he probado a hacer y descodificar con un dispositivo iOS como puede ser un iPad o un iPhone y sí que se puede, ¿eh? Se puede hacer con un equipo mínimo, pero obviamente si se lleva un ordenador pues es mucho mejor porque el ordenador nos permite bastante más. Y luego, como equipo que suelo llevar en esas operaciones, depende, cuando salimos con la delegación de URE, llevamos unas 7300, que ya a veces llevamos generador, fuente de alimentación y batería también, por si acaso, otras veces solo llevamos batería, por eso de a veces minimizar, todo depende también de la carrerita que tengamos que hacer. Solemos tener el coche cerca, hay que decirlo. Muy Pero bien. yo personalmente suelo llevar un equipo Xiegu, un G90, que es un equipo de 20 vatios hasta 20 vatios de potencia, muy interesante, bastante económico, con un buen acoplador de antena, aunque luego también siempre decimos, no, las antenas tienen que estar bien acopladas. Bueno, pero este equipo con ese acoplador, vamos, le conectas la pata de la cama, que es de madera, y te la acopla. ¿Vale? Tiene un acoplador y la verdad es que se consiguen cosas interesantes. Luego, como me he ido aficionando al tema de las salidas, porque al fin y al cabo es también forma de, por supuesto, hay una cosa que hay que hacer, involucrar a la familia, es decir, Por supuesto. te llevas a la gente de la familia al campo y tal, y mientras unos están jugando, otros están haciendo radio. Entonces, suelo llevar un dipolo de hilo, normalmente de 40 metros, porque todo suele ser actividades de fin de semana, sábados y domingos por la mañana, no todos. Y luego también para cacharrear, como esto de que vamos evolucionando y vamos probando cosas, también llevo una antena vertical multibanda de estas baratas también, una PAC 12, que esta es multibanda y me permite pues cosas muy interesantes. Es una vertical que se clava en el suelo, lleva 5 radiales de cable y nada, y la tienes montada en 3 minutos. El dipolo también, pero bueno, voy variando. Yo llevo y conforme veo luego, suelo estudiar los sitios antes, pero conforme veo luego que voy a tener más espacio disponible, menos espacio disponible, pongo una cosa, pongo otra. Y perfectamente, digamos, una estación totalmente operativa en tiempo no muy, digamos, no muy laborioso, una antena Exactamente. vertical, su buen plano de tierra y a funcionar. Mm. Yo he de decir que cuando salgo a campo me gusta, pero ya digamos es por propia experimentación que como comentábamos en otro vídeo, al final la radio es disfrutar precisamente de la radio solo en compañía, experimentar, digamos, y conseguir cosas que, bueno, que uno por sí solo puede realizar, como por ejemplo pues, estos contactos que hacíamos u operar en modos nuevos de modos digitales, ¿no? Mm. Lo que comentaba es que, por ejemplo, el ajuste de la antena es fundamental, es decir, un ajuste tiene que ser perfecto, entre otras cosas por la relación de onda estacionaria, que para aquellos que estéis iniciándose en el mundo este de la radio, la relación de onda estacionaria no deja de ser una cosa que es qué cantidad de energía es capaz de radiar, porque todos los elementos, incluido estación, transceptor, línea Alimentación. correcto, línea de alimentación, antena, transceptor y antena, en sí están todos en la misma impedancia, que en este caso son 50 ohmios, y
digamos, la parte compleja, no me voy a meter ahí mucho en la parte matemática, que tiene que llevar en función del tipo de antena. Bueno, pues con todo eso se puede hacer radio, una radio que puede llegar a sitios insospechados, además si está en altura, con muy poca potencia. Javier, vamos a suponer, por ejemplo, que alguien nos está escuchando y quiere iniciarse en este mundo de la radio. Por ejemplo, pues no sé, en HF o incluso en el modo FT8. ¿Qué consejo le darías? ¿Por dónde tú empezarías de nuevo? Pues a ver, sobre todo, hay que pensar que la persona se tiene que dejar aconsejar. O sea, y tiene que Sin aprender duda. de los veteranos. Hay gente joven que es muy buena y son unos auténticos cracks, ¿eh? Pero bueno, yo personalmente, yo voy a dar mi opinión. Por supuesto, los 27 MHz es lo más libre ahora mismo, que o incluso ahora mismo es totalmente libre. Hace unos años sí que había que pagar cuota, etcétera, y digamos, compras un equipo. Hoy en día, con comprarse el equipo, la antena y ponerse a hablar es suficiente. Por supuesto, si uno quiere ir a más, ponerse en contacto con radioclubs locales, secciones de URE o la propia Unión de Radioaficionados Españoles que le puede asesorar en eso, en cuanto a las secciones que tenga cerca, etcétera. Y nada, y sobre todo, a echarle ganas y querer aprender. Y por supuesto una cosa y un consejo muy importante, no tenemos que intentar o no tenemos que ser tan ambiciosos de querer abarcar todo a la vez. O sea, todo tiene su proceso. Pues pues imaginemos que yo soy rico y no tengo límite de presupuesto, pues me compro la mejor emisora. ¿Es lo óptimo? Pues posiblemente no. ¿Por qué? Porque te vas a comprar una emisora que es así de grande y vas a aprovechar esto, ¿vale? Y no querer abarcar, pues uno tiene también que ver su segmento el que quiere. Pues yo quiero empezar con telegrafía, pues vale, telegrafía a tope. Yo quiero empezar con fonía, o yo he visto tal y luego pues la conecto al ordenador, o me tengo que comprar un equipo, también lo compro de cara al futuro, pero sin gastarme una millonada. O como bien tú has dicho, José Ángel, el tema de me gasto 20 euros en el equipo y 200 euros en la antena. También. Tengo emplazamiento idóneo, no tengo emplazamiento idóneo. Hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas. Mucha gente también empieza en portable porque es algo más sencillo que tener que poner una instalación fija en casa, etcétera. Pero eso, fonía, modos digitales. Hoy en día también contamos con una fuente incansable de información que es Internet, que te permite ponerte en contacto con esos radioclubs que estábamos diciendo, esas secciones de URE, con la URE central. Nos permite ver vídeos en YouTube de cómo se hacen cosas y gente y canales muy buenos. El tuyo va a ser uno de ellos, seguro. Vamos, no me cabe la menor duda. Para poderse eso, para que a la persona se pueda iniciar también. Pues sí, además de hecho has dicho un consejo para mí fundamental y es, primero que se dejen asesorar y que luego de alguna forma vayan experimentando y por sí solos vayan haciendo de su estación de radio y de su afición en sí cada vez más grande. Coincido contigo 100%, hoy en día es muy accesible, económico, desde el punto de vista, pues bueno, pues de dinero, de cash, poder coger un dispositivo, un SDR, que Mm, por 100, 200, 300 euros mm, perfectísimamente puedes tener un pequeño transceptor, QRP, por ejemplo, con una buena antena y empezar sí. con algún modo. Y así, poco a poco se va construyendo uno la afición. La afición al final te hace llevar, pues bueno, pues tener un emisor, una decamétrica, por ejemplo, pues una multibanda para VHF, etcétera. O incluso, por ejemplo, hacer SSTV, que bueno, haremos un vídeo precisamente para ilustrar cómo la gente emite imágenes también desde el punto de vista de radioaficionado. El otro Eso, día precisamente, José Ángel, disculpa que te sí, corte. sí, por favor. El otro día precisamente, yo soy profesor de la rama de emergencias y protección civil y yo les intento inculcar el tema Qué de bueno. el respeto en radio y que los buenos equipos de emergencia tienen que estar perfectamente comunicados porque en una emergencia es primordial, en un gran incendio forestal, en una inundación, es primordial que todos los equipos de emergencia estén comunicados. Obviamente a nivel de equipos de emergencia utilizamos equipos digitales que van con redes corporativas propias, etcétera. Pero bueno, también es verdad una cosa, que las propias, por ejemplo, yo soy voluntario de protección civil desde hace 22 años y las propias entidades, policías, bomberos, protección civil, etcétera,
Han empezado con equipos de UHF, VHF, etcétera, que siguen estando. Y yo, por ejemplo, en mi servicio, aunque haga uso de los equipos digitales, por estar tan de moda y todo eso, sigo teniendo mis transmisiones antiguas. ¿Por qué? ¿Y si falla? ¿Y si falla? ¿Y si falla? Pues la transmisión de equipo a equipo con un equipo de VHF pues es posible. Y te lo decía porque el otro día mis alumnos precisamente coincidió que ahora la Estación Espacial Internacional está de aniversario, ha cumplido X años, creo que el otro día lo comentaría Manolo, puede ser, y estaban haciendo emisiones en SSTV. Emisiones en SSTV que aprovechábamos los pases de satélite de 10 minutos no llega y yo, por ejemplo, en casa, por lo que decías antes, con el simple móvil lo estaba descodificando. Pues eso de que estaba yo pensando y tal, y digo, ostras, pues hoy es el último día de los pases de SSTV. Yo empezaba las clases a las 2 y justo a las 2:20 veo que hay un pase de la ISS y me cojo una antena Moxon de mano, una antena autoconstruida por mí, me cojo un walkie, me voy a la clase y les digo, y ahora vamos a recibir de la ISS imágenes en SSTV. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en un momento y tal, y claro, porque hoy en día, claro, estamos hablando de chavales de 16, 17, 18 años, millennials que yo los llamo, que han nacido en la generación Z, que han nacido con un móvil en la mano, y que una transmisión de una foto es tan fácil como hago la foto, me meto en el WhatsApp y las aplicaciones de mensajería y la estoy enviando, vamos, con una calidad impresionante. Pero el que estés recibiendo de un emisor que te emite una imagen, que encima estás oyendo la portadora. Luego te pasaré también el vídeo por si lo quieres Sí, poner, claro. para que así lo tengas y Sí, por así favor. si quieres ponerlo. Y que esté apareciendo la imagen y ven cómo aparece. Luego me decían, ¡uy, qué cosa más curiosa! Y es una cosa que quiero poner en práctica de coger, pues eso, 2 walkies sencillos, PMR, que es lo que usamos nosotros para dar clase, y pones un emisor, pones un receptor y van a ser capaces de enviar. Y no van a depender de ninguna red, que eso es importante y eso es primordial. No van a depender de una red de datos, no van a depender de cobertura de móvil, ni nada de nada. Entonces les resultó curioso y les digo, pero es que eso lo estamos recibiendo de la Estación Espacial Internacional, que es un satélite que está a 500 kilómetros de la Tierra ahí arriba. Y estamos aprovechando el pase que hay para recibir esa imagen. La verdad que, bueno, es una experiencia única. Es decir, es una Sí, experiencia sí. única que de alguna forma, bueno, quien lo está viendo y quien lo está viviendo, al final se enamora precisamente de este hobby. Es un hobby. Es decir, no olvidemos que nuestra afición es un hobby, pero fijaros, yo para mí es Esto la afición más engancha. grande que existe. Esto engancha, por eso también una de las cosas que te comentaba antes es que uno no tiene que tener tantos delirios de grandeza y querer abarcar. Uno tiene que ir explorando y tiene que empezar con un equipo pequeñito, pues a lo mejor lo hay que se compra un equipo pequeñito y dice, oye, pues mira, no me gusta, pues mira, no he hecho una gran inversión y aquí lo dejo. Pero ¿qué pasa con el que se gasta 10.000 euros en una estación, se lo compra todo, lo tiene todo desde el primer día y luego dice, uy, ¿esto para qué? Pues hombre. Entonces, pero bueno, sí que es verdad lo que dices, que engancha y uno quiere más. Yo, por ejemplo, los satélites, pues me llamaba la atención, pero nunca me había puesto. Y eso de que probando con los compañeros y tal, pues mira, pues esto está bien, esto está tal. Y venga, va, pues voy a probar. Pruebas primero con la instalación que tienes de VHF, UHF, una antena colineal normal y corriente. Pues recibo alguna cosilla. Pues venga, pues voy a poner un poquito más. Va, pues me compro una antena. Pues me pongo esto, me la hago, me la pongo, me compro un rotor. Me compré un rotor, me duró 2 días. Luego me compré un rotor mejor, porque decía, no puede ser, me estoy frustrando. Y ahí voy, que intento hacer por los pases que las obligaciones, por supuesto, me permiten. Te permite. Pues la verdad que yo te agradezco mucho que esta anécdota nos gusta mucho, precisamente porque ilustra lo bien que lo bien que se lo puede pasar una persona dentro de la Claro, radioficción, por ejemplo, captando una imagen de la ISS, que como bien dice, está de moda, y está de moda, recordamos que nuestro objetivo, tenemos un objetivo marcado, Javier, y es que a raíz de contactar o sea, a raíz de ver Aris en Iberradio, ahí en Ávila, eh, hablando y, bueno, un poquito planificando la infraestructura necesaria
contactar con la ISS a través de colegios, nos dimos Mm, cuenta que necesitamos un tiempo, es decir, no es inmediato, necesitamos una infraestructura, pero que es posible. Entonces, ese es el reto que nos hemos marcado los radioaficionados. Estamos hablando de la zona local de Murcia, pero mm, vamos, que esto es totalmente extrapolable a cualquier rincón, a cualquier colegio nacional. Pero queremos intentar acercar el mundo de la radio al colegio precisamente a través de la ISS. Y sé que en Valencia, creo que mm. hace muy poquito se hizo, entre tantos colegios, se hizo un evento que, bueno, que precisamente contactaba con la ISS, ya estaba Mm. planificado y se hizo ese evento. Y bueno, y los niños y las niñas, pues como tú bien dices, con 16, 17 años, bueno, se quedan con la boca abierta preguntando en directo a uno de los astronautas, pues la pregunta que ellos quisieron hacer. Sí, sí, y es una pena porque obviamente lo que tú dices requiere una gran infraestructura. No, no lo requiere porque la ISS es uno de los satélites, digamos, Más más potentes. accesible y más potente, efectivamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que requiere coordinarse con las agencias que llevan el tema de la ISS para que, por supuesto, los astronautas puedan tener la posibilidad, porque todo parece que allí arriba no hacen nada, pero hacen muchas cosas. Entonces, de hecho, sin ir más lejos, esta semana había programado un pase con un colegio, si no me equivoco, de Sevilla, que ha habido que suspenderlo porque por cuestiones de agenda no han podido. Entonces, eso es difícil. O sea, es difícil contactar directamente con la ISS y es lo que más ilusión nos haría, por supuesto, como si fuese que tengo que contactar yo, ¿vale? Pero mismamente el enseñar al alumnado en los colegios a que, por ejemplo, es fácil contactar con otro país, un contacto normal de la ISS que se hace a través de países o con otra provincia y tal, pues mira, pues estamos subiendo la señal al satélite, le está llegando al compañero que está, por ejemplo, en Murcia, en Zaragoza, en Andalucía o donde sea, y lo estamos haciendo a través del satélite de la ISS. Eso se puede hacer, eso se puede hacer en cualquier momento, la verdad. Y no requiere de tanta gente. Por supuesto que si todos los colegios pudiesen, o en todas las secciones que hay de la URE y de los radioclubs que hay en las ciudades y en las poblaciones, se pudiese hacer el contacto directamente con los astronautas de la ISS, vamos, eso sería lo más de lo más. Pero bueno, pero sí, se le puede mostrar. Y se le puede mostrar, de hecho, volviendo al tema, yo también con mis alumnos les he explicado y les he enseñado en directo con ese equipo portátil que hablaba antes, les he explicado en directo, mira, estamos hablando con República Checa o estamos hablando con Alemania. ¿Cómo? Con ondas de radio, sin depender, como hemos dicho, de ningún tipo de infraestructura, de ningún tipo de eso, con una antena que son dos cables que la estás viendo, que vale 20 euros y un equipo que cuesta 300, o sea, así, directamente. Y bueno, y comentar que, como tú bien comentas, es decir, el móvil va, digamos, por la red de telefonía. En Sí. cambio, y de hecho hice un vídeo en el que y bueno, estábamos en una zona donde la cobertura prácticamente cero. En cambio, Mm, yo pinché uno de los repetidores en VHF, concreto en la 145-600, mm, y me pude comunicar sin problema. ¿Eso qué significa? Yo iba en coche y bueno, pues es una de las cosas en el que, y además de hecho nosotros los radioaficionados tenemos un dicho, cuando todo el mundo falla, ahí está el radioaficionado. exactamente, eso Creo, es. Eso y es, sí. eso creo que, bueno, también lo leí en el maravilloso libro de Arturo Andreu, Alfa 5 Maikeko, el cual Mm. recomiendo, que también está en El último YouTube. que se ha editado, el último que se ha El editado, último que se ha editado, que de también me lo hecho, traje, sí, también me lo traje te de lo radio, trajiste. el de radioaficionados del siglo XXI. Aquí lo tienes, Qué bueno, Los sí, sí, Ángeles. efectivamente. Pues mira, yo tengo yo Es este la móvil evolución de ese libro. en el 90, ¿eh? Además, de hecho, le puse la fecha, en el 90. Mm. Y el otro día, efectivamente, también me traje el nuevo, ese que estás enseñando tú ahí en pantalla. Y bueno, la verdad que lo recomiendo, sinceramente lo Que por, recomiendo. que por cierto, mira, te lanzo una esto. Realmente, esta chica que hay aquí, ¿vale? Que es Keralt, es Eco Alfa 2, Francia Delta November. ¿Tan joven? Sí, creo que tiene 12 años. De hecho, yo la vi por Iberradio. Y pues mira, ya sabes,
lo que tienes que hacer, intentar Sí, contactar con su padre. Ahora mismo no me acuerdo su padre qué indicativo tiene, pero vamos, en el QRZ aparece, ¿vale? Y esto es lo que tiene, esto es lo que tenemos qué que luchar. bueno, qué Tenemos bueno. que luchar porque las nuevas generaciones, Ujú. al fin y al cabo, se sumen al carro. Se sumen al carro porque tú lo has dicho y tú también lo has vivido. La época que no había móviles, la radio se extendió tanto porque todo el mundo tenía radio, porque todo el mundo llevaba la radio en el coche, aunque fuese una emisora de 27, y era su único medio de contacto. Exactamente. Pero no se tiene que perder esas nuevas tecnologías de las que hemos estado hablando y de las que hay también muchísimo que descubrir aún. Hay que tirar para adelante y nos tenemos que sumar todos, porque si no llegará un momento que al fin y al cabo desaparecerá. Pues Mm, sí, y de hecho, digamos un poco la motivación de todo esto, por ejemplo, como el canal, este canal en el cual estamos haciendo este vídeo, otros muchos canales, podcast, que por ejemplo, pues hay podcast fantásticos, QRZ, por ejemplo, o sea, perdón, CQ, CQ en frecuencia, hay muchísimos medios, tanto en internet como en podcast, por ejemplo, que una persona puede poner, puede descargar y puede disfrutar precisamente y se explican cosas que a la gente le va a picar ese gusanillo para mm, hacer radio, ¿de acuerdo? En otras formas de hacerse radio, porque es cierto, es decir, está la parte tradicional, que esa, bueno, ahí está, y la parte nueva, como tú bien has comentado antes en FT8 y otros modos, satélite, etcétera, que bueno, que hay muchísimo campo. Y eso es totalmente compatible con lo que actualmente los modos de comunicarnos actuales, ya sean WhatsApp, ya sea Telegram, ya sea mm. mensajería instantánea, lo que sea, ¿no? Totalmente Mm. compatible. De hecho, creo que la esencia de la radio con las nuevas tecnologías es perfectamente compatible Por, y su- decir, por supuesto que sí. y Mm. decir que los radioaficionados de alguna forma u otra hemos sido los precursores precisamente de muchos De todo lo avances que tenemos tecnológicos ahora. que ahora mismo tenemos, efectivamente. Mm. La verdad, Javier, Efectivamente. yo Sí. me quedaría muchísimo más tiempo hablando contigo Lo que necesite. porque, de hecho, yo creo que bueno, que hemos hecho una exposición buena, un poco resumiendo, la gente que nos esté viendo y tenga esa curiosidad, FT8 puede ser una solución fantástica, esos medios digitales. Y bueno, Javier, te dejo que bueno comentes algo que quieras, en fin, un consejo que quieras dar último para que la gente se anime y se ponga en radio. Y agradecerte muchísimo tu presencia, Javier. Nada, gracias a ti, José Ángel, porque al fin y al cabo eres una vía más de darnos a conocer, Sí. ¿vale? Ya lo que hemos dicho, hay muchísimos canales que se dedican a divulgación, canales, incluso canales de gente que repara equipos y explica las averías, las reparaciones, cómo se hace, etcétera y tal. Y mi consejo final es el que ya he dicho, que se puedan acercar a los radioaficionados. Los radioaficionados no somos unos frikis que somos súper aislados y tal. Normalmente se suele ser bastante abierto porque uno de los objetivos de la radioafición es dar a conocer este hobby al mayor número de gente posible. Por eso se hacen eventos como el de Iberradio, que ojalá tuviésemos un Iberradio todos los Todos meses. los meses. Sí. Los radioclubs, las secciones, hacen muchos eventos, hacen técnicas, hacen jornadas de divulgación y tal, que más que a lo mejor servir, que viene muy bien como punto de reunión de los radioaficionados, los colegas de la sección, etcétera, nos sirve también, por supuesto, para dar a conocer todo este apasionante mundo que es la radio. Entonces, que se acerquen, que no tengan miedo hoy en día con Internet. Nos podemos poner en contacto, vamos, instantáneamente, podemos hacer videoconferencias. También hay que decirlo, que antes lo has hablado de pequeños SDRs que son económicos y que valen como receptor o como transceptor, pero tampoco es necesario, no es necesario, porque hay SDRs que están en Internet que para ver lo que es, uno puede eso. Y por supuesto, también un consejo, uno aprende mucho escuchando, escuchando y escuchando. Sin duda. Entonces, con un SDR de internet que escuches, que lo veas cómo funciona y todo, y que veas lo que se habla y lo que se hace, vamos, sin problemas. Vivamos, al alcance de la mano con un solo clic. Portales totalmente gratuitos. Uno de los más famosos aquí en España es el SDR de Andorra.
que vamos, yo a veces estoy en algún sitio donde no puedo tener equipo de radio, me conecto con el móvil y lo veo y veo a ver qué actividad hay por ahí. Qué bueno. Me he notado el nombre, buscaré información, también lo pondré en la información del canal. Y Sí. ha dicho una cosa, Javier, Di- que para mí es clave. Si Mm, tienes cerca un radioclub, únete al Radio Club, visita Sí. Radio Club, ahí estaremos los radioaficionados para echarte una mano, para ayudarte a iniciarte. Mm. Y bueno, y decir que es un mundo, pues como ya estáis viendo, querida audiencia, espectacular. Javier, Y que hay que muchísimas decir gracias. también, y que te hay que también decir una cosa, José Ángel, disculpa que Sí, te, sí, que por te favor. corte, que una frase que se ve mucho por internet, por los foros, etcétera, y es que la radioafición está más viva que nunca. Efectivamente, Mm, efectivamente. Y además, Sí. de hecho, renovada en ese sentido, ¿eh? Más viva que nunca renovada con los nuevos Porque se modos está adaptando a las nuevas a las tecnologías, nuevas que tecnologías. es lo que decíamos, Sin duda. efectivamente. Eso es lo Mm, bueno que tiene este hobby. Es decir, este hobby es un hobby que tiene toda su historia desde Marconi hasta este momento, pero fijaros cómo de alguna forma se está reinventando, ¿vale? Querida audiencia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Javier, por toda tu Gracias, José explicación. Ángel. Te deseo mucha suerte, que tus alumnos en radio, bueno, pues se motiven. Y a vosotros, visitar www.ure.es para encontrar el radioclub más cercano a tu casa. Os animo a que este hobby empecéis a descubrirlo, y aquellos que ya estéis iniciados, a aprender todavía más. Y nos vemos en las ondas, como siempre suelo decir. 73 a todos. Javier, un abrazo fuerte. 7-3, un abrazo, José Ángel.